Paz y bien, estimados alumnos. Continuando con el desarrollo de nuestras clases de matemática. Hoy empezamos con una clase muy interesante. Desarrollaremos los productos notables para que tú puedas aplicar las propiedades de las potencias y resolver productos algebraicos rápidamente. Algunos conocimientos previos que debes recordar. Propiedades. Ahí tenemos tres propiedades muy conocidas. El producto de potencia de bases iguales, que es igual a la misma base y los exponentes se suman. El cociente de potencias de bases iguales, que es igual a la misma base y los exponentes se restan. Y la potencia de potencia, que es igual a la misma base y los exponentes se multiplican. Veamos este ejemplo. En primer lugar, el 32 lo vamos a expresar como una potencia igual al 8. El 32 como potencia sería 2 a la quinta. Y el 8 como potencia es 2 al cubo. A la vez hemos resuelto en esta variable x, que está elevado a la 3 y nuevamente a la 3, la propiedad potencia de potencia. Como tú ves, los exponentes se multiplican. 3 por 3, 9. Acá hemos hecho lo mismo, 4 por 3, 12. En esta x del denominador, igualmente, 4 por 2, 8, y en la y, 2 por 4, 8. Muy bien. Ahora podemos aplicar esta misma propiedad en esta parte del coeficiente, multiplicando los exponentes, también en el denominador. Entonces nos saldría 5 por 3, 15, y 3 por 4, 12. Nos quedaría la expresión de esa manera. Ahora debemos resolver el cociente de potencia de bases iguales, porque acá tenemos 2 a la 15 y en el denominador 2 a la 12. Este es un cociente de potencia de bases iguales. Igualmente ocurre con la x e igualmente ocurre con la y. Entonces debemos restar los exponentes conforme indica la propiedad. Nos quedaría 2 a la 3 por x a la 1, porque 9 menos 8 es 1, y y a la 4, porque 12 menos 8 es 4. Finalmente sería 8xy a la 4, el resultado del ejercicio. Estamos entonces preparados para poder continuar. Veamos ahora el primer caso de productos notables, el cuadrado de un binomio. Como tú ves acá es un binomio, puede ser una suma o una resta elevado al cuadrado, que vendría a ser igual al cuadrado del primer término, más o menos, según el signo que tenga el ejercicio. El doble del producto del primer término con el segundo. Primer término con el segundo. Y más el cuadrado del segundo término. El cuadrado del segundo término. Entonces, esta es una forma rápida de resolver una potencia de un binomio. Ejemplo. Tenemos acá un binomio elevado al cuadrado. Primer término, 2x cubo. Segundo término, 9y cuarta. Muy bien. El 2x cubo es como si fuese la A. Y el 9y cuarta es como si fuese la B. Entonces, acá nos indica ya cómo debemos resolver. Aplicando la fórmula de el primer caso de producto notable, tendríamos cuadrado del primer término elevado al cuadrado, más, porque acá dice más, toca el signo más, el doble del primero por el segundo. Entonces sería el doble del primero, el primer término, por el segundo. Ahí está. Más el cuadrado del segundo. Efectivamente, más el segundo término elevado al cuadrado. Ahora vamos a resolver. En el primer término sería 4x a la 6,
porque 2 al cuadrado es 4, y acá aplicamos potencia de potencia, 3 por 2, 6. En este segundo término, el resultado sería igual a 36x al cubo y a la cuarta. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4 y 4 por 9 es 36. X al cubo y y a la cuarta. Y finalmente en el tercer término sería 81y a la 8. Porque 9 al cuadrado es 81 y acá aplicando potencia de potencia, 4 por 2 es 8. Sencillísimo. Veamos el segundo caso de los productos notables. El cubo de un binomio. Igual tenemos un binomio que puede ser una suma o una resta elevado al cubo. Y acá indica la forma como debemos desarrollar. Cubo del primer término, más o menos, según el signo del ejercicio, el triple del cuadrado del primer término por el segundo término, más el triple del primer término por el cuadrado del segundo término, y más o menos el cubo del segundo término. Veamos ese ejemplo. El primer término acá es x al cuadrado y el segundo término es 3y. Y está elevado al cubo. En este caso es menos, entonces los signos en el desarrollo va a ser, acá va a ser menos, acá siempre es más y acá va a ser menos. Desarrollamos. Primer término elevado al cubo, entonces sería x al cuadrado elevado al cubo. Menos, sigue menos. El triple del cuadrado del primero por el segundo. Ahí está. El triple del cuadrado del primero por el segundo. Más el triple del primero por el cuadrado del segundo. Ahí está. Y finalmente, menos el triple del segundo término. Ahí lo ves, el triple del segundo término. Vamos desarrollando. En el primer término tendríamos x a la 6. Muy bien. Luego tendríamos en el segundo término, observa, primero la potencia, 2 por 2, 4. Quedaría x a la cuarta. El coeficiente sería 3 por 3, 9. Entonces sería 9x a la cuarta y. Muy bien. En el tercer término, acá, este 3 está elevado al cuadrado, sería 3 al cuadrado es 9. Y ese 9 por este 3, 27. Quedaría 27x al cuadrado y al cuadrado. Y finalmente, 3 elevado al cubo es 27 y y también quedaría elevado al cubo. Maravilloso. Veamos el tercer caso de productos notables. El producto de dos binomios con un término común. Observa la fórmula. Este es el producto de dos binomios con un término común. Un término común. El primer término es común en ambos binomios. El segundo término ya son términos diferentes. El desarrollo sería el cuadrado del término común más la suma algebraica de los términos no comunes por el término común y más el producto algebraico de los términos no comunes. Cuando se dice suma algebraica o producto algebraico, se refiere a que debemos aplicar con el signo de cada término. Veamos. Acá tenemos el producto de dos binomios con un término común. Es igual al cuadrado del término común, sería x al cuadrado. Más la suma de los términos no comunes. 3 más 4, 7. Por el término común que sería x, 7x. Y más el producto de los términos no comunes. 3 por 4, 12. Entonces, fácilmente hallamos el resultado. X cuadrado más 7x más 12. Veamos el segundo ejemplo.
Cuadrado del término común. En este caso el término común es x al cuadrado. Si lo elevamos al cuadrado sería x a la cuarta. Luego, hay que sumar algebraicamente los términos no comunes. 4 menos 5. O más 4 menos 5, que es lo mismo. ¿Cuánto es 4 menos 5? Menos 1. Entonces quedaría menos 1 por el término común, que en este caso es x cuadrado. Menos 1x cuadrado o simplemente menos x cuadrado. ¿Ya? Y finalmente sería el producto algebraico 4 por menos 5 menos 20. Ahí está la respuesta. ¿Ve? X a la cuarta menos 1x cuadrado, que ya lo habíamos dicho, y menos 20. Veamos el tercer ejemplo. El término común acá es 5x. Lo elevamos al cuadrado, porque así se empieza a resolver. Sería 25x cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, 25x cuadrado. La suma algebraica de los términos no comunes serían menos 2, menos 7, menos 9. Menos 9 por 5x, ¿no? Menos 9, que es la suma algebraica de los no comunes, por el término común, por 5x. Menos 9 por 5x sería menos 45x. Y finalmente, el producto de los términos no comunes. Menos 2 por menos 7, más 14. Ahí está el resultado. Sencillo, básico, elemental. Veamos el cuarto caso, producto de una suma por su diferencia. Este es muy sencillo. Observa acá. Esta es una suma y esta es su diferencia de los mismos términos, Por eso se llama producto de una suma por su diferencia, que es igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. En ambos binomios son los mismos términos. Observa, A, B, B. Así que acá sería el cuadrado del primer término de cualquiera de los dos binomios menos el cuadrado del segundo término de cualquiera de los dos binomios. Sencillo. Veamos, por ejemplo, ahí está, 3x cuadrado menos 4x por 3x cuadrado más 4x. Una suma por su diferencia. Entonces el resultado, elevamos al cuadrado del primer término, que sería 3x cuadrado. Elevado al cuadrado sería 9x a la cuarta. Menos elevamos al cuadrado del segundo término. 4x al cuadrado sería 16x cuadrado. Ya está la respuesta, sencillo, de una manera rápida. Veamos acá. X medios más 3 cuartos por X medios menos 3 cuartos. ¿Ve? Es un producto de una suma por su diferencia. Una suma por su diferencia. El resultado es, elevamos al cuadrado del primer término, sería este primer término. Elevado al cuadrado sería X cuadrado sobre 4. X cuadrado sobre 4 menos el segundo término, 9 sobre 16. Sencillo. Rápidamente se resuelve estos ejercicios. Veamos este otro. Parece muy difícil, pero no es difícil. 0,3a a la 3n más 1 más 0,4b a la 2n. Y acá los mismos términos, como tú ves, pero su diferencia. Entonces, aplicamos la fórmula, elevamos al cuadrado el primer término, que sería este de acá. 0,3 por 0,3, ¿cuánto es? 0,09. Y a la 3n más 1 elevado al cuadrado sería 3n más 1 por 2. Entonces saldría 6n más 2. Observa que si estamos elevando al cuadrado el primer término, acá se tendría que aplicar potencia de potencia. Se multiplican los exponentes. 2 por 3n más 1. 2 por 3, 6 y 2 por 1, 2. Menos el segundo término elevado al cuadrado. 0,4 por 0,4, 0,16. Y este b a la 2n elevado al cuadrado sería 2 por 2, 4n. Ahí está el resultado de una manera fácil. Maravilloso, alumno. Listo. Hemos terminado por hoy. Ya puedes empezar a resolver las páginas de tu maravilloso libro de actividades. Nos vemos en la siguiente sesión, estimado alumno. Cuídate mucho y me envías tus trabajos.